Baruch Hashem, por todos ustedes que están hoy acá y los que están conectados en este momento a nuestras redes por internet, Instagram. También mucha bendición a todos. Por sentarse. Esta porción de esta semana realmente es muy nutrida. Después de haber dado Hashem los 10 mandamientos en el Sinaí, esta porción hay 50 mandamientos. Pero deseo comenzar esta porción de esta semana con un salmo que quizás nuestro pueblo, por las vicisitudes que está atravesando en estos momentos, podría elevar. Y nosotros ayudaremos a elevar esta plegaria, este salmo. El Salmo 40, versículo 11 al 17. Adonai, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Porque me has rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Quieras, oh Hashem, líbrame. Adonai, apresúrate a socorrerme. Sea avergonzados y confundidos aún los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que de mi madre desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen, ea. Gócese y alégrese en ti todos los que te buscan y digan siempre los que aman tu salvación. Adonai sea enaltecido, aunque afligido yo y necesitado, Hashem pensará de mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tarde. Amén. Y quisiera pues añadir el proverbio 10, 13, 14. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para espalda del falto de cultura. Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Amén. La pasión de esta semana, pues quise hacer este salmo y este proverbio, como si la estuviera pronunciando nuestro pueblo de Israel por la circunstancia por la cual están pasando, no solamente lo acontecido de que han asesinado a Masalda, sino la humillación después con los que han muerto, la humillación que hacen este pueblo enemigo de Dios. Porque el que va en contra del pueblo elegido va en contra del mismo Dios.
La parashá de esta semana lleva por nombre Mishpatim, leyes, siendo en realidad su significado ordenanza civiles. El nombre de la parashá es dado justamente por el primer versículo, el primer pasuk, que dice: y estas son las leyes, ellas son los mishpatim que habrán de exponer ante ellos. Ve'ele המשפטים אשר תשים לפניכם. Los temas que trata la parashá de hoy son muchos, como dije al principio, en referencia a que son muchas, pero muchas leyes. Y podríamos decir que están divididos en dos categorías: racionales e irracionales. Y estos son los temas. En la primera área se dedica a las leyes referidas al esclavo hebreo, a la sirvienta hebrea, al asesino, al que golpea a sus padres, al secuestrador, al que maldice a sus padres y también a daño entre los hombres. La segunda área se dedica a las leyes referidas al que mata a un esclavo, a otros daños entre los hombres, a quien daña a su esclavo, a daños provocados por animales, a quien abre un pozo, y a otros daños provocados por animales y a los ladrones. La tercera se dedica a las leyes referidas a otros daños provocados por animales, a quienes provocan un incendio, a los cuidadores de artículos y de animales, a los préstamos y a los alquileres, a quien seduce a jóvenes, a la brujería, a la bestialidad sexual, a la idolatría, a la opresión, a los desamparados y a los préstamos de dinero. La cuarta, esta se dedica a las leyes referidas al trato a los jueces, a alguna ofrenda, a la ingestión de carne kasher, a la justicia, a la devolución de objetos perdidos y a la ayuda al prójimo. Pero las cantidades de leyes que se dedica a esta porción. La quinta se dedica a las leyes referidas a los juicios, a la mentira, al soborno, a los conversos, al descanso de la tierra en el año séptimo, al Shabbat, al hablar, la forma de hablar, de expresarse, a las fiestas, a algunos sacrificios y ofrendas, y a las reglamentaciones de carne y leche. La sexta, el ángel del Eterno y su respeto, la tierra de Israel y sus condiciones.
Y por último, la séptima, advertencia referente a la tierra de Israel. La conquista de la tierra, promesa de la protección divina enviando terror y avispa al enemigo, la recepción de la Torá, el ascenso de Moisés al monte Sinaí. Todas estas cosas están en la palabra de hoy. Para alguien que quiere exponer una palabra, realmente no sabe por dónde empezar, porque son más de 50 leyes escritas que debemos de cumplir. Vamos a ver qué pasa. Como dije al principio, que el significado de la palabra hebrea mishpatim es ordenanza civil, leyes civiles. La mayoría de ellas o de estas ordenanzas civiles son conocidas en el judaísmo como instrucciones racionales. Son leyes, como se dice en hebreo, mishpatim, racionales. Pongo un ejemplo, el del mandamiento de honrar al padre y a la madre. Esto es un mandamiento lógico, racional, entendible. Esto es un mishpat en singular. Mishpatim plural, mishpat singular. Tenemos otras instituciones cuya razón parecieran más difíciles de comprender. Tomando como ejemplo las instituciones dadas en el pasado, tenemos un mishpat relacionado con ciertas comidas que no debemos ingerir. Escogí esa por lo más cercano, lo más fácil de entender, supuestamente entender. ¿Por qué podemos comer la carne de un animal que tiene pezuña hendida y que rumia, pero no así como uno que no tenga la pezuña hendida, pero no rumia? No debemos de comer. ¿Por qué? Se preguntarán, ¿pero por qué? ¿O por qué no debemos comer la carne de un animal que rumia, pero que no tiene la pezuña hendida? Por ejemplo, el caballo. Hay países que realmente la carne de caballo la venden normal y corriente, como la carne de res, como la carne de cochino acá. Pero aquí realmente en Venezuela no se ve la venta de carne de caballo. Pero de donde es mi esposa, pues sí, allá venden la carne de caballo. ¿Sí o no? Antiguamente. Estoy desinformado. Yo busqué por Google y me salió eso. Así que vamos a echar la culpa a Google. Ahora es inteligencia artificial. No consulté con ella porque ella es medio peligrosa, ¿no? Sí, pues yo me puse a conversar con ella y me responde como, hola Jorge, bueno, ¿por qué no debemos comer la carne de caballo?
Además, esto no es fácil de comprender. Por supuesto que por fe sabemos que hay razones detrás, pero no la entendemos a plenitud. Ciertamente la fe nos ayuda a creer que hay en esas carnes que nos harán daño y que nosotros no sabemos bien. Bueno, que yo como yo, caballo, hace muchos años, mira, aquí estoy. Vale. Igual que con la cocina, ¿no? Que hay un gusanito que se sube al cerebro, mira, aquí estoy bien. Bueno. Ah. O sea, amado hermano, como todos sabemos que el propósito de Berhashem a intuirnos estos mandamientos irracionales, es por decir que no son fácilmente comprenderlos, pero sabiendo que vienen de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Siempre tiene la intención de bendecirnos, de protegernos y de estimular nuestra fe. Esa es la intención de nuestro Padre. Amén. Así que, mis amados hijos, aunque no lo entendamos todo, debemos obedecer todo. ¿Cuánto entiende y comprende lo que estoy diciendo? Amén. Dice Padre, aquí hay un pueblo que entiende. Es interesante que a estos mandamientos que protegen al ser humano se le llame juicio. Es que estos mandamientos son una sentencia en sí mismo, porque ponen el límite para las buenas relaciones interpersonales dentro del pueblo del Eterno y el cuidado del uno al otro. Yeshua, nuestro Rebbe Mashiach Yeshua, fue bien enfático y duro al referirse al día de juicio. La base de ese juicio estará sobre el cumplimiento o no de los mishpatim. Veamos lo que él dijo respecto al respecto en Mateo 25, 34. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Esta será la sentencia para aquellos que han sido fieles a los mishpatim. Esto fue lo que dijo nuestro Yeshua. Pero para los que han sido infieles, la sentencia es muy severa. Veamos más adelante en el mismo capítulo, versículos 41 y 43, que dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles,
porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Yeshua, el Mesías, nuestro Redentor, toma en serio el asunto que cualquier maltrato que se le dé a otro, lo juzgará como si fuera a él mismo. Por eso dice que cualquiera que diga necio a su hermano será juzgado como si lo hubiera matado. Esa es la norma que rige la relación entre nosotros. Debemos de vigilar, amados, debemos de vigilar la relación entre nosotros, sea honesta, sea sincera, de preocupación mutua y genuina. Por eso, cuando somos líderes, tenemos esos sustantivos que aquí honesto, sincero, de preocupación mutua y ser genuino. Cuando nosotros le llamamos la atención a alguien, porque nos preocupamos, no porque queremos, como dice, jalar de la oreja, sino porque nos preocupamos, amados. ¿Cómo han interpretado nuestros sabios el pasú de Éxodo, Shemot 22, 24 a 26, que dice: cuando prestares dinero a mi pueblo, al pobre que está contigo, no lo presionarás ni lo cargarás con intereses. Y será que cuando clamáis hacia mí, yo lo escucharé, pues soy misericordioso. Esta versión está contemplada la misma, el mandamiento de ayudar a los pobres, a los necesitados. Está escrito en la palabra, está escrito en la Torá, que la sedacá que nosotros entregamos a los pobres, a los necesitados, es como un préstamo realmente para Hashem, el cual nos lo devuelve no solo la suma que dimos para hacer acá, sino retribuye con mucho más en forma que solamente Él puede hacerlo. Quizá no sea que aparezca en tu cuenta bancaria una suma, oye, esto, tengo aquí 50,000, 100,000 y demás. No, sino que te guarda, que cuida de tu salud, que protege tu vida, a ti, a tu padre, a tu madre, a tus hijos. Eso es realmente la retribución que da el Eterno, mucho más en esa forma. Hashem dice: tú has ayudado al pobre cuando estaba hambriento y lo has mantenido con vida. Yo te pagaré a ti alma por alma, recordando la vida de tu hijo cuando él o ella
se contrae en necesidad. A los padres, a las madres, que con sus hijos, el hecho de que ustedes llamen la atención por algo, no haga caso a pensamientos negativos. Va a ser, es que mi hijo después se va a molestar, se va a ir. No, amada. Porque ustedes están llamando la atención a alguien que usted ama, que usted quiere y que quiere que ande por buen camino. Y el Señor le va a retribuir a usted si usted hace caso, ¿verdad? Obedece este ejemplo que le estoy poniendo. Él va a retribuir con creces. Le va a colocar en usted, en su mente, en su corazón, palabras, pensamientos adecuados, apropiados para llamar la atención a sus hijos, a sus seres queridos, a su esposo, a su esposa. Hay algo más, hay algo interesante que nuestros sabios lo han transmitido respecto al pasuk, al versículo que dice: cuando prestaré dinero a mi pueblo, al pobre que está contigo. ¿Cuál es el significado de estas palabras? Que aparentemente están de más, que está contigo. Porque podría llegar hasta cuando prestar dinero a mi pueblo, al pobre. Ya. Pero dice que está contigo. ¿Qué significa esa palabra? Los sabios nos dan una perspectiva del concepto Besará, del concepto caerá, como se dice en español. La Torá nos dice que el dinero que uno da al pobre es, de hecho, dinero del pobre que está contigo. En otras palabras, Hashem dice: sé amable y caritativo con el pobre, pues cuando yo te doy tu sustento, junto con él incluyo el dinero destinado al pobre. Hashem lo da a través de nosotros a fin de recompensarnos por el cumplimiento de esta misma. La raíz de la palabra ser acá, para los que están allá acá, para que me escuchen, viene de Sadik, justo. Así que esta ser acá sería entonces justicia e integridad. Al dar al pobre, al necesitado, no estamos dando caridad, sino que estamos impartiendo justicia, un cumplimiento de integridad. Otro asunto que contempla el Mishpatim, el flagelo de la mentira. El flagelo de la mentira. Éxodo, Shemot 23:7 dice: de palabras de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Hay dos grandes enemigos de la verdad:
Hay dos enemigos grandes, la verdad. El prejuicio y el interés personal. El prejuicio y el interés personal. Esos son los enemigos de la verdad. Esto distorsiona la visión de la realidad en que se encuentra la persona para ver lo que quiere. Lo peor del caso es que la persona no se da cuenta en absoluto. Esta clase de personas se cree justa, correctas, y que los equivocados son los demás. No se da cuenta que sus intereses personales y prejuicios que llevan a actuar de esa manera. Esta actitud generalmente se esconde de estar de un legalismo disfrazado de piedad. El dictamen de la Torá es: de la mentira, aléjate. Más adelante, la Torá es más explícita cuando nos prohíbe mentir, pero aquí refleja el repudio de la mentira en todos los sentidos. Pienso que las medias verdades también son mentiras. ¿Sí o no? A veces nuestro vocabulario está lleno, o nuestro concepto está lleno de estas medias verdades, las cuales son mentiras. Debemos de ocuparnos y preocuparnos por alejarnos de esas medias verdades. La verdad absoluta es aquella que carece de toda posibilidad de engaño, amado. Y esa es la Torá, la palabra de Dios. Una situación carente de una verdad absoluta es cuando yo digo algo, es muy común, que se puede interpretar de una manera y dejo la puerta para interpretar de otra manera, para poder decir cuando me conviene, no, eso no fue lo que yo quise decir. Lo que quise decir fue esto y lo otro. Dejar decir algo carente de una verdad absoluta es dejar la puerta abierta para esta situación. Y eso acarreará muchos inconvenientes, amados. La exhortación de la Torá, en este caso, es: aléjate de la mentira. De la mentira, aléjate. Hay unos libros en el judaísmo que se llama Musar. Musar es ética judía. Nos enseña cómo debe ser honesta nuestra conducta con el otro, con la sociedad, con el país, con todo. Lamentablemente vivimos en un mundo de engaños, de falsedades, un mundo donde muchas veces lo bueno parece malo, porque la escala de valores
es distorsionada. Estamos siendo sobornados por nuestros propios intereses. Y no queremos ver la verdad. Por nuestros propios intereses estamos siendo sobornados. Solemos decir, así estoy bien, sin tener en cuenta que no haciendo bien, nosotros somos los primeros perjudicados. Si tú no haces bien a tu prójimo, los primeros perjudicados somos nosotros. Porque Hashem ve eso. Porque el otro es también semejante a él. Amén. Para los judíos creyentes en Yeshua, el Mesías, la mentira llegó a ser considerado un pecado grande. Hay un ejemplo que está en el libro de Hechos, capítulo 5, 1 al 12. Podemos leerlo poco a poco. Es muy conocido por todos ustedes. Pero cierto hombre llamado Ananías o Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la venta de la heredad? Enseñándola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. A oír Ananías estas palabras, cayó y respiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu Santo, al Espíritu del Señor? Y aquí a la puerta, los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor por toda la comunidad y sobre todo los que oyeron estas cosas. Y así, amado, finalizo y concluyo con la palabra de Hashem en el día de hoy, con la condición para ser un verdadero hijo del Eterno, cumplir los Mishpatim. El apóstol Juan Yohanan, en su Evangelio, primera de Yohanan 3, 1 a 24, abarca prácticamente el mensaje de hoy, la respuesta a este mensaje.
Y quiero leerlo, sé que son 24, 25 versículos, pero es interesante su relación. Nos habla por sí solo y nos confronta con la parasha de hoy. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que nos llama hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habemos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Mashiach venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Yeshua se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Pero ustedes saben que Yeshua HaMashiach se manifestó para quitar nuestro pecado. Y Él no tiene pecado. Todo el que permanece en Él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es el del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir la obra del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede seguir pecando. Porque ha nacido de Dios. Versículo 10. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, como tampoco lo es el que no ama a su hermano. Amémonos los unos a los otros. Este es el mensaje que han oído del principio, que nos amemos los unos a los otros. No seamos como Caín que por ser del maligno asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Por su propia obra era mala y la de su hermano justa. Hermanos, no se extrañen si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Todo el que odia a su hermano es un asesino, y ustedes saben que ningún asesino permanece la vida eterna. En esto conocemos lo que es el amor en que Yeshua HaMashiach
entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nosotros, por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hermanos, no amemos de palabra ni de labios por fuera, por afuera, sino por hechos y de verdad. En esto sabemos que somos de la verdad y nos sentiremos seguros delante de Él. Aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Queridos hermanos, si el corazón no nos condena y tenemos confianza delante de Dios, recibimos todo lo que pedimos, porque obedecemos los mandamientos, porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es un mandamiento que creamos en el nombre de su Hijo Yeshua y que nos amemos los unos a los otros, pues así lo ha dispuesto. El que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo sabemos que Él permanece en nosotros? Por el Espíritu que nos da. Shabbat Shalom. Bendito Padre Celestial. He puesto tu palabra, tu parashá de esta semana, tantas leyes que tú nos has colocado que debemos de cumplir, pero sobre todo hay que resaltar el mandamiento, amemos el uno a los otros. De que podamos amarnos, evitando prejuicio y nuestros intereses propios, amado Padre. Gracias te doy por enviar a tu Hijo, Yeshua, el cual nos enseñó, nos puso ejemplo los significados de cada palabra y con su ejemplo, el cual debemos de aplicar en nuestra vida. Te damos gracias, mi Dios, por eso. Gracias, Padre, por los méritos de tu Hijo amado, Yeshua. Amén y amén. Doy gracias pues a los que están conectados hasta ahorita. Espero pues que esta semilla, digamos, tirada en el camino, haya caído en esa tierra fértil que nombra el mismo pasaje. En su corazón, una tierra fértil, el cual dará fruto al 100%. Shabbat Shalom.